Estamos dentro de una cuenta regresiva. Estamos dentro de una cuenta que comenzó hace 34 días atrás. Hace 34 días atrás se abrió el periodo llamado Techuvá, que se relacionaba con el arrepentimiento, con el retorno hacia el Padre. Y hoy día ya nos quedan prácticamente nada, 6 días para la fiesta de Yom Kippur. Y sin lugar a dudas hay muchas cuentas regresivas que están dentro de este tiempo, y uno podría determinar de manera certera de que nosotros vivimos en una constante cuenta regresiva. Hace un par de años el pastor Héctor Quiroga nos compartía un mensaje que decía: ¿cuántos años tienes tú? ¿Cierto? Y está asociado no a la edad que nosotros tenemos, sino que cuántos años de vida nos quedan para poder vivirlo acá. Y también estamos dentro de una, estamos dentro de una cuenta regresiva asociada a esta convocatoria de parte de Dios. Esta convocatoria que sigue marcando los tiempos del Eterno, esta convocatoria llamada Yom Kippur o Día de la Expiación, que está asociada a ese sonido del shofar. Porque para el pueblo de Israel ese sonido de shofar sonaba cada uno de los días de los 40 días. Sonaba 3 veces durante el día, en la mañana, al atardecer, media tarde y cuando se ponía el sol. Entonces, imagínense cómo serían nuestras vidas si nosotros tuviésemos ese sonido de shofar constante como una llamada de alerta, como una llamada de atención, al saber de que estamos viviendo en un tiempo de poder volver a Dios. Nuestra vida, sin lugar a dudas, cambiaría, porque tenemos que reconocer que nos cuesta demasiado desarraigarnos de nuestra vida cotidiana. Es una realidad, y eso es una realidad que vivimos cada uno de nosotros. Yo no podría pararme delante de ustedes y decir: no, yo tengo una vida completamente compenetrada con el Espíritu del Señor y el shofar ha estado sonando. No, como algunos saben, esta semana ha sido difícil para mí, pero eso no quita que la voz de Dios ha estado presente, eso no quita que ese sonido del shofar sí ha estado sonando, pero la diferencia es si mi oído ha estado atento a escuchar ese sonido. Entonces estamos dentro de una cuenta regresiva que nos quedan tan solamente 6 días. 6 días del periodo de los últimos 10 días, llamados los días de asombro, y son 6 días que tenemos que poder aprovechar como tal. Porque estas oportunidades, para el contexto que vamos a empezar a revisar, eran días de vital importancia para el pueblo de Dios en los tiempos antiguos, y hoy día siguen siendo de vital importancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la iglesia, se une en un solo espíritu para poder buscar una dirección de parte de Dios. Si nosotros pensamos que tan solamente estamos buscando la liturgia, estaríamos en un error. Si nosotros pensamos que tan solamente estamos completando un calendario más dentro del año, que entre paréntesis nos quedan tan solamente 2 fiestas, Yom Kippur y después viene el Sukkot, y se acaban las fiestas de este periodo. Si pensamos que tan solamente buscamos eso, sería un error. Tenemos que saber cuál es la dirección, la esencia del Espíritu de Dios que quiere compartir en este tiempo. Y sobre todo tenemos que hacer un análisis que parta en nuestra persona, pero que termine también en la identidad del cuerpo de la iglesia. Porque si Dios nos está llevando a una introspección, no es tan solamente para cambiar lo malo que hacemos, sino que es para poder dar una bendición mayor a la persona que está al lado mío. Porque la persona que está al lado suyo en este momento no es producto de las circunstancias, no es producto del azar, sino que es el diseño de Dios establecido para poder dar la voz. Porque, ¿se recuerdan el mensaje que compartía el pastor Héctor Quiroga, que hablaba que nosotros somos los chofares, ¿cierto? Que nosotros somos aquellos que tenemos que dar el sonido correcto. Citaba 1 Corintios y decía: si el chofar no suena bien, ¿cómo van a estar atentos a la guerra, ¿cierto? Los que estuvieron en la cédula, lo escucharon el día de ayer, y los que no lo pueden, tienen que hacer memoria del del domingo que pasó. Y es así, nosotros somos los que estamos llamados a poder ser esa voz. Amén. Así que nos quedan tan solamente 6 días. 6 días, amados, 6 días que tenemos que saber poder darle la importancia de lo que el Espíritu del Señor quiere poder entregar a la iglesia de Antioquía durante este tiempo, porque esa es la preponderancia. Cuando nosotros vamos a hacer una convocatoria, le insisto, no lo hacemos para cumplir el calendario, no lo hacemos tan solamente porque creemos que hay mucha bendición y mucho diseño pedagógico, que eso es algo extraordinario. O sea,
a los que quieran profundizar un poco más, usted puede leer Levítico 23, usted puede escuchar los mensajes que están en el canal de YouTube de Antioquía Chile y pueden encontrar toda la riqueza que hay en la manera pedagógica de cómo el Señor, a través de las fiestas, habló de los tiempos pasados y está hablando de los tiempos futuros. Porque estas fiestas, la que pasó ahora, Yom Teruah, la que viene a Yom Kippur y la que vamos a vivir más adelante, que es Sukkot, se asocian a los eventos que aún están por suceder. Entonces tenemos que ser apercibidos y saber en qué tiempo estamos. Amén. Dice en Levíticos 16, 30, 31, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto. Completen ustedes la lectura, lo que alcanzan a ver. Como un examen de visión. ¿Qué tipo de estatuto es? Perpetuo, ¿cierto? Este día, expiación, nosotros lo podemos asociar con la palabra quitar la maldad, y era el día más solemne de todos los días festivos. Era el día de la purificación de toda la nación de Israel y aparte del mismo santuario que representaba la manera en la cual se ministraba ofrenda delante de Dios. Ese día era el día en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba el pago por los pecados de todo el pueblo de Israel. Era un día de mucha solemnidad y lo sigue siendo aún para Israel. Yo no sé si usted, como un dato anecdótico, se han dado cuenta que hay algunas tiendas que incluso cierran en los días de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es de tanta importancia para el pueblo de Israel hoy en día que incluso ellos literalmente no hacen nada y literalmente ellos cumplen con el ayuno de 24 horas, que es un ayuno seco, que comienza al atardecer para nosotros del miércoles 19 y termina al atardecer del jueves 20. Entonces es la fiesta más solemne que tenía el pueblo de Israel dentro de las 7 convocatorias del Eterno. Y estaba asociado a la día de la expiación. Bueno, ahí está atrás Efesios 1:7 que dice perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El cumplimiento de ese día de expiación está en el Mesías. Cada una de las 7 fiestas del Eterno tiene cumplimiento en Jesucristo. Cada una de estas fiestas, como le decía anteriormente, ya se cumplió y otras se van a cumplir en Él. Y eso es lo pedagógico que le comentaba anteriormente. En cada una de estas fiestas se centra y se exalta la figura del Mesías. Es por eso que nosotros no tenemos que tener esa como vergüenza que teníamos o no vergüenza, sino como precaución, si era algo quizás judaizante o no. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas el Mesías está presente, en cada una de ellas vemos a Jesucristo, a Yeshua, como una figura patente, como una figura que se manifiesta a través del diseño de la fiesta. Y en este caso la expiación representa el sacrificio, tal como lo cantaban en la adoración, del Cordero, de la sangre que nos limpia y que nos redimió y por la cual nosotros fuimos limpios y somos aceptos delante de Él. Es a través de esa expiación, y esa expiación vendrá un día de una cuenta regresiva, que yo no sé si cada uno de nosotros la tiene súper claro, pero es la cuenta regresiva del segundo retorno del Mesías, porque el Mesías, Jesucristo, Yeshua, vuelve. Amén. Y algunos dicen que vuelve pronto. Entonces tenemos que darle la importancia a lo que implica Yom Kippur y este día de la expiación. También era conocido como el cara a cara. Bueno, ahí no se alcanza a notar de manera tan nítida, pero en el Antiguo Testamento el Señor Dios le entregó un diseño a Moisés asociado de un tabernáculo, el cual tenía diferentes lugares, ¿cierto? Cada lugar, y eso también para los que les gusta estudiar la palabra, vemos que hay pero muchísima pedagogía en eso, en lo que representaba cada lugar. Y dentro de eso estaban los atrios, ¿cierto? Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. ¿Y por qué se conocía como el cara a cara? Vamos a buscar Hebreos 9 y vamos a leer del versículo 6 al 7. Dice el versículo 6 de Hebreos 9:
Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Versículo 7. Mas en el segundo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo de Dios. ¿De qué hablaba? De que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y se presentaba delante de Dios. Y yo no sé si todos saben la importancia que tenía, porque en esa ocasión se jugaban el año entero para el pueblo de Israel. Esa vez que se presentaba era la respuesta de parte de Dios si el año que venía era un año de bendición o un año de maldición. Entonces era una muy importantísima convocatoria. No era algo ligero, no era algo que le vuelvo a repetir, había que cumplir, sino que era la instancia del cara a cara delante de Dios. Pero no piensen ustedes en la figura errada del reality, que era la confrontación como ofensiva, sino que era todo lo contrario. Este cara a cara estaba asociado a que el sumo sacerdote se humillaba delante de lo que representaba la presencia de Dios con el arca y los querubines, y postraba incluso su rostro delante del arca y se presentaba delante de Dios intercediendo por todo el pueblo de Israel. Entonces vemos que cada una de las connotaciones que tiene está asociado a la importancia de esta convocatoria. También era conocido como el gran día. Vamos a buscar Levítico 16. Yo voy a leer del versículo 29 al 34. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que muera entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros. Por eso se sigue manteniendo ese día de reposo, y para el pueblo de Israel ellos no trabajan durante ese día. Y afligiréis vuestras almas. La aflicción se asocia al ayuno. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación del sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Versículo 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Señor lo mandó. Era tan importante este día que incluso la fiesta de Yom Teruah es como el último aviso para prepararse para Yom Kippur. O sea, la fiesta que celebramos el día domingo es la puerta de entrada para los 10 últimos días que están asociados a lo que se vivirá en Yom Kippur. Y como le decía recientemente, se asocia a que si ese año iba a ser de bendición para el pueblo de Israel. Yo no sé si usted dimensiona eso. Imagínense que no va a ser así, pero imagínense que la convicción este año sea: si nosotros oramos de la manera correcta, nos presentamos de la manera correcta delante de Dios, el próximo año va a ser de bendición para nuestra iglesia. ¿Se imaginan? ¿Cómo nos comprometeríamos a vivir esta festividad? Sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo en juego, y por eso la imagen de cuando la típica de la película tienen que desactivar una bomba, es así como de tan fundamental y de tan preciso y clave lo que hay que hacer. En este caso, la imagen es como cortar el cable preciso, si no la bomba estalla, ¿cierto? En el caso de Yom Kippur, conocido, como le decía, como el gran día, está asociado a eso, a no dejar pasar la bendición de parte de Dios por la implicancia que eso tenía. También es conocido como el ayuno, bueno, que está en Levítico 16:29, que lo leía recién, y está asociado al afligir nuestras almas. Yo hoy día no voy a profundizar respecto si debemos ayunar o no, porque yo creo que eso para la gran mayoría ya está muy inmerso, que el ayuno es una práctica que el mismo Señor enseñaba. Entonces el ayuno es algo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, la importancia de este ayuno es que tenemos que presentarnos de la manera correcta delante de Dios, porque como bien también lo hemos estudiado,
los ayunos no es tan solamente dejar de comer. Un ayuno sin oración no es ayuno. Y eso es algo que confronta muchísimo, porque quizá uno humanamente podría dejar de comer o quizá también poder comer ciertos alimentos. Pero si no está acompañado de una búsqueda de parte del Señor, no es lo que realmente Dios quiere que vivamos, ¿ya? Y en este caso, el ayuno, yo diría que es uno de los ayunos más difíciles, porque son 24 horas sin consumir alimento y sin consumir ningún líquido. Y para lo que le hemos vivido, sabemos de que llegar a eso no es que, y más encima en el contexto en el cual vamos a estar este año, si nosotros tenemos que asumir que estamos en un contexto que culturalmente para muchos nos va a ser difícil. Vamos a estar en medio de las fiestas patrias, donde sabemos que en las fiestas patrias se come poco, ¿cierto? Se come poca ensalada, se come poca... Porque la gente, así como si uno comiera, así, la gente come muchísimo. Pero eso sería una muy, muy mala decisión, porque si usted va a vivir este Yom Kippur y va a ayunar como la palabra lo enseña, sin comer alimento y sin tomar agua, y se manda el banquete de su vida y el almuerzo previo consiste en choripán, empanada y, ojo ahí, lo que se saborea. Si consiste en eso, créame que le va a costar muchísimo poder enfrentar este ayuno, y lo más recomendable es comer de manera más parcializada, ir disminuyendo la cantidad de alimentos, cosa de que podamos realmente dedicarnos a buscar del Señor durante esas 24 horas y no nos acostemos a las 6 para levantarnos a las 5 de la tarde del día siguiente para cumplir con el horario. Y créanme que puede sonar como jocoso, pero muchas veces cuando tenemos cierta encomienda parte de Dios, hay algunos que se disponen de esa manera, si yo lo voy a hacer, pero aunque duerma, pero voy a cumplir las 24 horas, pero no es la manera correcta. Busquemos del Señor, dispongámonos, y para lo que hemos vivido anteriormente este ayuno, no cometamos los errores que hemos cometido antes, que ya yo creo que este es como el cuarto o quinto año que vamos a vivir Yom Kippur, y anteriormente, voy a hablar de mi persona, cometí ese error, cometí el error de pensar de que comiendo mucho no te iba a dar menos hambre. Falso, es falso. Te da más hambre aún. Y aparte uno queda con muchísima sed. Si eso es lo que pasa cuando uno come mucho antes, queda con mucha sed. Y lo otro que una vez hice, que tampoco ustedes no lo hagan, es pensar tomar muchísima agua antes de las 6 de la tarde, así como que yo tenía 2 litros de agua, 5:55, ahora es mi momento. También es un error porque después da más sed. Entonces, lo más recomendable es de manera paulatina disminuir la cantidad de alimentos y sí tomar mucha agua, pero en un periodo prolongado del día anterior. Y para el pueblo de Israel, como les comentaba, esta aflicción del alma se asociaba con el ayuno, pero sobre todo con la humillación delante de Dios. Y le invito a que imagínense un poco la siguiente escena: el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo y alrededor cada una de las tribus de Israel clamando e intercediendo para que el sumo sacerdote no fuese a morir a causa del pecado de alguno de ellos. Porque no sé si ustedes conocen, pero el sumo sacerdote entraba con una campanita, ¿cierto? Porque si la campanita dejaba, y un cordel, si la campanita dejaba de sonar era porque el sumo sacerdote había pasado a otro mundo y tienen que agarrarlo con el cordel y sacarlo. Y ese contexto, todo el pueblo de Israel sabía de que se estaba viviendo en ese momento. Y todo el pueblo de Israel tenía que estar clamando, todos, cada uno de ellos. No era acá que algunos dejaban el visto, por decirlo de alguna manera, sino que estaban todos comprometidos en la visión que Dios estaba ministrando durante ese día, porque lo vuelvo a repetir, se estaban jugando un año entero. Se estaban jugando un año de bendición y se estaban jugando también la proyección de sus familias. Porque yo ahora, para los que somos padres, cuando nosotros hacemos algo para Dios, lo hacemos pensando en nuestros hijos, ¿cierto? Porque quizá uno antes era demasiado egoísta y pensaba tan solamente en uno, pero uno ahora ya sabe de manera tangible, porque lo ve, que existen una descendencia, que existen generaciones que están siendo impactadas por nuestras acciones. Y esas generaciones también son impactadas al momento de yo celebrar de la manera correcta esta convocatoria del día del ayuno.
También se conocía como el gran chofar. Vamos a buscar Mateo 24, 29. Recuerden, como les decía al principio, el chofar sonaba durante los 40 días. Desde el inicio de Techuvá comenzaba a sonar el chofar, que era desde el 1 del mes de Elul hasta el 10 del mes siguiente, que se llama Tishrei. Comenzaba a sonar el chofar de manera constante, pero el último día sonaba el último llamado del chofar, que era para arrepentirse. Mateo 24, 29, 31 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, con gran voz de chofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. A eso se refiere con la conmemoración de lo que va a venir en la segunda venida del Mesías. A ese gran sonido del chofar, cuando los ángeles con gran voz de trompeta hagan sonar el chofar, y todos los escogidos vayamos, amén, vayamos desde los cuatro vientos a su convocatoria. Entonces tenemos que darle la importancia de nos estamos preparando para esa segunda venida, nos estamos preparando y estamos enseñando a nuestros niños que se preparen para esa segunda venida, porque ya lo de mucha bendición que ya estamos viviendo es que nuestros hijos ya reconocen ese sonido. Ellos ya saben cuando el chofar está sonando, y ellos pueden discernir en su espíritu que se está asociando a la segunda venida y al retorno del Mesías. Y ahí, como leía recién, los ángeles darán ese gran sonido del chofar. También esta fiesta de Yom Kippur se conoce como el cierre de las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos será el último llamado, la última voz de arrepentimiento para que entren al reino de Dios. No sé cuánto conocen tampoco el relato del arca de Noé, que hay un versículo que a mí me dejó muy marcado, que es Génesis 7:16b, que dice: después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Muchos asocian este periodo en el tiempo en el cual se hace memoria de que estamos inscritos en el libro de la vida. Para los que han escuchado este mensaje, saben de que existen dos libros que en la Escritura están reflejados: el libro de las obras y el libro de la vida. Y el libro de la vida, en el cual están escritos todos los nombres de aquellos que hemos creído y hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Y cuando se hablaba de esta fiesta de Yom Kippur, era el último llamado. Esta es la última convocatoria, esta es la última voz de alerta para que puedan ser parte de este año de bendición. Esta era la última oportunidad que en este caso el pueblo de Israel tenía para poder consagrarse. Y en estos 10 últimos días, que como les decía en principio, nos quedan 6, que son llamados los días de asombro. ¿Por qué? Porque si ya no te arrepentiste durante 30 días, los 10 últimos días eran como la última opción de poder realmente consagrarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque las puertas se iban a cerrar. Yo creo que si nosotros pudiésemos dimensionar lo que implica esto, nuestra actitud sería distinta delante del Señor. Ciertamente nuestro sumo sacerdote, el Mesías, ya pagó el precio una vez por todos los pecados, pero eso no quita la reflexión necesaria que año a año debemos hacer. Porque ¿cuál es la diferencia de Yom Kippur con la otra fiesta? ¿Nos podemos arrepentir todos los días? Amén, nos podemos arrepentir todos los días, pero esta es una convocatoria para el pueblo, para que juntos nos podamos arrepentir. Porque existen pecados, amados, que son pecados del cuerpo. Y esos pecados del cuerpo es la manifestación de nuestros pecados individuales en una gran unidad. Y esa es la dimensión de lo que el Espíritu de Dios me direccionó para poder compartir en el día de hoy. Porque acá hay una pregunta que yo creo que muchos pueden responder de buena primera. ¿La salvación es personal o la salvación es individual? ¿Qué creen ustedes?
Sí, la salvación es individual. Acá opinen con libertad si somos poquitos, así que sin temor a equivocarse. Claro. Y el arrepentimiento, entonces, lo que usted me responde es que la salvación sí es personal. Vamos para que quede grabado. No, sí. ¿Quién cree que a la Karen le da vergüenza? No. No, yo creo que igual sí es personal, pero de alguna manera lo que yo hago le puede afectar al otro en su relación con Dios y eso podría traer también conflictos en su vida y, como decía el pastor el otro día, nosotros somos chofar, ¿cierto? Entonces, si no damos un buen sonido, hay gente que no conoce a Cristo a causa nuestra y de alguna manera eso afecta al resto. O sea, es personal, pero a la vez también es como reflejo, ¿cachai? ¿Alguien más tiene algo para aportar? ¿Qué cree usted? ¿La salvación es personal? Matías. Yo opino algo parecido a lo que dice Karen. Yo quizá igual es bien personal, pero siempre el Señor habla de la familia. Yo creo que ahí va como lo perfecto del Señor en el tema de la salvación, sino que no solamente soy yo, sino soy yo y mi familia. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Felipe, pero tiene que venir para acá, ¿sí? Porque no me para estar con el micrófono. Lo siento. Pero pase nomás, lo esperamos. ¿Aló? Sí. En off. Felipe en off. O sea, igual estoy de acuerdo con lo que dijo mi tía Karen y con lo que dijo Matías, porque igual si, por ejemplo, si yo no le predico a alguien que el Señor me dijo que le predicara a esa persona, va a ser sangre que va a quedar sobre mis manos porque yo no lo hice. Una acción que yo no hice va a impedir que alguien llegue de alguna u otra forma al reino. Amén. Muchas gracias a la voz en off. ¿Alguien más? Todas las anteriores. Miren, ciertamente la decisión o la acción, mejor dicho, de entregar nuestras vidas es una decisión que debemos tomar cada uno. Pero la salvación como en sí no es algo que tan solamente sea personal. ¿Y por qué esta reflexión? Porque nosotros hemos sido contaminados por muchas como frases célebres. La salvación es personal. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que depende exclusivamente de mí. Lo segundo que se viene a la cabeza es que no me importa el de al lado, porque si yo soy salvo, siempre salvo, como la salvación es personal, entonces una vez que yo ya tengo mi credencial y estoy inscrito en el libro de la vida, lo que le pasa al resto me da lo mismo porque la salvación es personal. Entonces, ¿hacia dónde está direccionada esta reflexión? Es que el carácter colectivo de Dios siempre ha estado presente. Las convocatorias hablan de un cuerpo, las convocatorias hablan de un pueblo, ni siquiera una familia. Porque si uno profundiza un poco más, y este es un periodo para poder profundizar un poco más estos días, vemos que hay movimientos que son muy buenos. Por ejemplo, los altares de adoración dentro de los hogares. Es un muy buen diseño, ¿cierto? Qué mejor que poder adorar en tu casa, con tu familia, presentar un altar de adoración, pero tenía cierta levadura asociada a que muchas personas podían pensar de que con su familia estaban bien y daba lo mismo lo que pasaba alrededor. Entonces, el carácter de la comunidad, el carácter del pueblo, el carácter de la unidad y el carácter de la importancia del cuerpo de Cristo es lo que en esta fiesta debe estar presente. La convocatoria de Yom Kippur es una convocatoria colectiva. Y el arrepentimiento que nosotros tenemos que vivir tiene que ser un arrepentimiento colectivo. Porque con lo que dice ahí en Hebreos 9:28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, singular, para quitar los pecados de muchos, plural, ¿cierto? Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes, plural, lo esperan.
Entonces, el corazón de Dios siempre ha sido poder generar un arrepentimiento para todo el pueblo de Israel, para toda la iglesia. Siempre ha sido la convocatoria. Habían 3 convocatorias que estaban asociadas en las que se tenían que reunir. Se tenían que reunir para Pesach, se tenían que reunir para Yom Kippur, se tenían que reunir para Sukkot. Había que vivirlo dentro de la unidad. Y es tan potente que yo no sé cuántos de ustedes conocen el relato de la primera derrota de Josué cuando entró a la tierra prometida. Está en Josué 7:1. Dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó las cosas dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. ¿Somos parte del cuerpo de Dios? Oh, el silencio. ¿Somos parte del cuerpo de Dios? Amén. Dígalo con convicción. Si el amén quiere decir que así sea, así es, así que amén. No es tan solamente así, también como una, entre paréntesis, yo tenía una iglesia, preguntaba la hora y decía amén. No se trata de que hay que decir amén por todo, sino que confirmar las palabras que Dios nos está entregando. ¿Somos parte del pueblo de Dios? Amén. ¿Pecamos? Pecamos, sí, es verdad, pecamos. Y nuestro pecado afecta al cuerpo. Y el poder dimensionar eso es algo que tenemos que poder vivirlo en esta fiesta de Yom Kippur. Lo malo que yo hago afecta al cuerpo de la iglesia. Mi pecado, mi rebelión, mi iniquidad genera implicancia en los que están alrededor mío. Porque aunque la salvación sea personal, el carácter del Señor siempre va a ser colectivo. Y aunque yo decida vivir Yom Kippur de manera personal, el carácter de Dios siempre va a estar asociado al cuerpo, a la unidad. Y es por eso que esta convocatoria tenemos que vivirla de esa manera colectiva, el poder clamar y orar mucho por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Y quizá pasamos por años como siendo, como quizá una falsa humildad de no ponernos la camiseta de la red, la camiseta de la iglesia, pero tenemos que hacerlo, querido. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y porque tenemos que saber de que estamos inmersos dentro de un diseño de parte de Dios. Yo le vuelvo a insistir. Estamos viviendo buenos tiempos. Quizá alguno puede decir, tuvimos una convocatoria un día jueves y vinieron 40, 45 personas, pero hay 38 personas que están siendo instruidas en estos momentos, entre adultos, jóvenes y niños también. Hay familias que fueron completas. Y eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque va a haber un diseño que Dios va a traer para acá. Nosotros tenemos que orar, interceder y sobre todo pedir perdón por aquellas cosas que como cuerpo estamos haciendo mal, para que nuestra red se pueda multiplicar, no para que tengamos un nombre, sino que para que el nombre de Jesucristo, esa voz del chofar que nos predicaba la semana pasada, suene de la manera correcta. Entonces, ¿cuál es el resumen del mensaje? El resumen del mensaje es que Yom Kippur es una de las fiestas más solemnes que está asociado a la segunda venida del Mesías y la cual tiene un carácter colectivo que nosotros tenemos que involucrarnos. Porque, amados, lo comentamos en la célula el día de ayer, no existe la no actitud. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen las personas que son activas o neutra, correcto. No existe la posición neutra, o uno es activo o es pasivo. Y eso es en todas las convocatorias de parte de Dios. Y es nuestra decisión, si vamos a ser activos, si vamos a ser pasivos, en lo que Dios quiere hacer. Amén. Así que nos ponemos en pie. Y quiero dejarlo con la reflexión del Espíritu del Señor de cómo va a vivir este Yom Kippur. Acá se han dado principios solamente y se ha mostrado la relevancia que tiene esta fiesta dentro del diseño de parte de Dios. Pero no es nuestra decisión es cómo vamos a vivir esta convocatoria que se va a celebrar el día miércoles creo que a las 7:30 iban a dar los avisos del horario de la convocatoria. Amén. Padre bendito, tú eres santo, Señor.
Ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder discernir cuál es tu diseño para este año, papá. Espíritu de Dios, llévanos a la voz correcta, papá, a poder interpretar, Señor, lo que tú quieres ministrar durante este Yom Kippur, Señor. Que el día miércoles nos seamos ligeros para presentarnos delante de tu presencia, Señor. Que la misma solemnidad que tenía tu pueblo hace miles de años atrás, al saber de que se estaban jugando la vida de un año en esa convocatoria, en ese gran día, en ese cara a cara, que esa sea nuestra actitud, Señor. Una actitud de humillación, Señor, una actitud de poder reconocerte en todos nuestros caminos, en todos nuestros senderos. Espíritu de Dios, te pido por cada persona que es parte de esta iglesia, Señor, para que tu voz sea clara en nuestros corazones, Dios amado. Para que tu voz, Señor, nos lleve a examinarnos en estos 6 días que resta, Dios bendito. Aun cuando en nuestro país esté en medio de una fiesta, Señor, aun cuando, Señor, podamos estar muy ocupados con muchas actividades, Dios bendito, haznos apercibido a tu tiempo, Dios amado, no siendo personas tampoco santurronas que quieran aparentar algo que no viven, sino que siendo realmente personas sensibles a tu Espíritu, Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos y nuevamente de tu dirección en este tiempo, papá. Y te damos gracias, Señor, por la dicha de poder disfrutar, Dios amado, de tus diseños, Señor. La dicha de poder disfrutar también de la familia de Dios. Gracias por la persona que está al lado mío, Dios bendito, porque es parte de tu voz manifiesta en mi vida, Señor. Gracias por sus dones, por sus talentos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tiene esa persona, papá. Les bendecimos, Señor. También bendecimos a aquellos que no están en este lugar, que son parte de nuestra iglesia, Señor. Gracias por toda la maravilla que tú nos has entregado a través de las vidas de ellos, Señor. Haznos ser, papá, de aquellos que examinan todo y retienen lo bueno, Dios amado, y desechamos lo malo, papá. Que también desechemos lo malo, Señor, que está en nuestros corazones respecto a la opinión de otros, Dios bendito. Y tal como dice tu palabra, Señor, que nuestros juicios, Señor, son considerados como trapos sucios, papá, los entregamos delante de ti, Dios amado. Te bendecimos, papá, y pedimos que nos des la oportunidad de ponernos a cuenta si tenemos algo pendiente con alguien de nuestra iglesia, Señor. Que nos demos la oportunidad durante estos 6 días que resta de hacer una llamada telefónica, de visitar, Señor, si tú lo dispones. De pedir perdón, Señor, y también de liberar el perdón, papá. Que tengamos la valentía, Señor, de mirar tu propósito antes que nuestro orgullo, Señor. Y que nuestro orgullo, Señor, se sujete a lo que tú nos quieras entregar, papá. Te adoramos, Señor, y en el nombre de Yeshua, Señor, pedimos tu dirección en este tiempo. Amén. Amén. Le dejo planteado ese desafío, que de acá a estos 6 días que restan, vamos a buscar la voz de Dios, y si existe una cuenta pendiente, aun cuando nosotros pensamos que tengamos que pedir perdón, que lo hagamos, que liberemos el perdón y también podamos pedir perdón a aquello que nosotros hemos dañado. Amén. Muchas gracias. Y pueden aplaudir en libertad, porque hay que aplaudir dando gracias a Dios porque estamos en un muy buen tiempo.